rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muy buenos días, mis amados hermanos. Siempre es un gozo que Dios nos permite un domingo más estar con ustedes. Hoy, 16 de agosto de este año 2020. Qué tiempo el que estamos viviendo. Pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, el tiempo está cerca. 22:10 dice, el tiempo está cerca. Hoy quisiera, con la ayuda de Dios, hablar acerca de nuestro glorioso futuro en cuanto al cuerpo que tenemos. Vamos a orar. Ahora, Padre bendito, pedimos la bendición sobre tu palabra, que tu Santo Espíritu que la inspiró sea nuestro Maestro en la comunicación y que no vuelva a ti vacía. Por orar en el nombre bendito de Jesús. Amén. Yo creo que jamás, nunca habríamos pensado de vivir el tiempo que estamos viviendo. Alguien ha dicho que en todos lugares está el olor de la muerte. Sin embargo, Dios tiene un glorioso futuro, aún después de muertos.
Nos asombran las cifras que nos dan en cuanto al COVID-19, hablando de 21 millones de casos confirmados que oímos por ahí, después de un examen salió positivo. Qué triste noticia. Las estadísticas dicen que hasta el día de ayer había 762,000 muertos. Bueno, creo que hay dos buenas noticias. Una, que de estos 21 millones, 14 millones se han recuperado, y otra, que ya hay una vacuna para contrarrestar este virus. Pues bien, hermanos, aunque podemos ver muchos hogares, personas que yo conocí, que fueron íntimos amigos míos, los hogares se han llenado de lágrimas. La tristeza ha embargado esos corazones y hay mucha angustia, porque ya no volverán a ver muchos de estos seres amados que han partido. Quizás nos preguntamos en esta hora, ¿seré yo el próximo? ¿Qué garantía tengo que no vaya a ser contagiado? Bueno, yo creo que si no de esta, de otra, si el Señor no viene antes, vamos a morir. La Biblia dice claramente de nuestro cuerpo que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Cuando yo pienso en esta estadística de tantos muertos, hay un capítulo en la Biblia en el que habla también de muertos. Y me llama la atención Génesis capítulo 5. No era la voluntad de Dios que sucediera así. Pero como el hombre desobedeció, y Dios dijo, el día que comas del fruto prohibido de la ciencia, del bien y del mal, tú vas a morir. En el momento, físicamente, el cuerpo de Adán no murió, pero comenzó a deteriorarse. Desde ese momento, sus células comenzaron a morir. Espiritualmente, sí, murió y quedó separado completamente de Dios. Es por eso que en el capítulo 5 dice la palabra de Dios, 5:5 de Génesis, Adán muere a los 930 años. Verso 8, Set a los 912 años murió. Enos, versículo 11, a los 905 años. Verso 14, Cainán a los 910 años. Verso 17, Mahalaleel, 895 años, murió. Verso 20, Jared, 962 años. Verso 27, Matusalén, uno de los más longevos, 969 años. Y Lamec, dice el verso 31, que murió a los 777 años. Pero hermanos queridos, dentro de este capítulo, con este panorama tan triste de estos cuerpos que fueron al polvo de la tierra, hay una hermosa esperanza. Hay un parteaguas, podríamos decir, cuando en el verso 19 dice la palabra de Dios: vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió, pero vivió Enoc 65 años, muy joven, engendra a Matusalén. Y ven el verso 22, qué versículo tan más hermoso. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas.
Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué interesante, mis amados hermanos, que en medio de todos estos que están muriendo, hay uno que no murió. Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios en el versículo 5, que por la fe, Enoc caminó con Dios, por la fe. Y dice que fue por la fe traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque le buscaron, ¿verdad? ¿Dónde está el hombre? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese cuerpo mortal, sujeto a limitaciones y debilidades, lo transformó el Señor, y ese cuerpo fue arrebatado. Fíjense, hermanos, que algunos teólogos ven aquí un cuadro muy hermoso. Se puede ver que antes que viniera el gran juicio del diluvio, que se anuncia al final de este capítulo, porque ya nos habla que nació Noé y él comienza a buscar a Dios, lo escoge para el diluvio universal. Y antes de este juicio mundial universal, Dios sacó, Dios arrebató, Dios se llevó a su siervo Enoc para que no pasara por esa tribulación. Como que es un cuadro de un tipo muy hermoso, que la iglesia será arrebatada, será llevada antes que sobre este mundo venga la gran tribulación. Otro personaje que no vio muerte fue el gran profeta Elías. En 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice que mientras Eliseo veía a su señor y le había pedido que le diera una doble porción de su espíritu, él vio cómo Elías era llevado en un torbellino al cielo, y fue llevado al cielo. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, y el versículo, los versículos 13, dice la palabra de Dios que si creemos que Jesús murió, versículo 14, y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que cuando murieron pusieron su fe en Jesús ya como creyentes, y murieron con su fe puesta en Jesús y fueron al cielo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que todavía estamos en este cuerpo mortal aquí sobre la tierra, porque estamos hablando del futuro glorioso de nuestro cuerpo, y que la muerte, que es solamente la separación, el espíritu del alma del cuerpo. Pablo dice, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya partieron con el Señor. En mis 40 años de pastorado en esta iglesia que Dios nos dio la dicha de fundar, la Iglesia Bíblica Alfa y Omega, hemos despedido a más de 40 hermanos, hermanas, los cuales simple y sencillamente se nos han adelantado en el camino y allá están en el cielo, que nos dijeron hasta luego y nos vamos a reunir con ellos. Dice Pablo aquí, nosotros los que vivimos, los que estamos todavía en este cuerpo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado, y dice juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Y así estaremos con el Señor. Una vez yo hablaba con un falso testigo de Jehová y me decía, no tenemos que ir al cielo porque el cielo no existe. Tiene que ser aquí en la tierra, aquel milenio. Yo le dije, mire, a mí no me importa el lugar, si sea la tierra, el cielo, el tercer cielo, el segundo cielo. Para mí lo que me importa es con quién voy a estar. El lugar Él lo determinará. Gloria a Dios. Es interesante notar, mis amados hermanos, que cuando contemplamos la cronología de la vida de Moisés, porque la Biblia dice que Moisés, Dios le dio sepultura. En el capítulo 34 de Deuteronomio, dice que allá por las montañas de Moab, nadie conoce el lugar de su sepultura, pero ahí quedaron sepultados sus huesos y hasta la fecha ahí está. Sin embargo, cuando vemos Elías, que vivió, pues, en el año 874 a.C., y un Moisés que vivió 1445 años antes de Cristo, podríamos decir a la fecha, Moisés, que partiste a la presencia de Dios, llevas 3.465 años, y tú, Elías, 2.894 a esta fecha de la era cristiana. Me encanta, mis amados hermanos, leer el capítulo 17 de Mateo, donde habla muy hermoso acerca del glorioso futuro de este cuerpo que tenemos. Dice la palabra de Dios, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, conocido como el monte de la transfiguración, ¿verdad? Y dice, se transfiguró delante de ellos, una metamorfosis, pero seguía siendo el mismo, solo que en este momento tenía la gloria con la cual él se había despojado del cielo y había dicho antes a sus discípulos, algunos de vosotros antes de que mueran van a ver el reino, y a esto se refería al Señor. Ahora, mis amados hermanos, dice aquí, se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces dice la palabra de Dios, he aquí aparecieron Moisés, uno que había muerto, pero otro personaje que no vio la muerte, Elías, que volvemos a ver en este Elías como un tipo de la iglesia que será arrebatada y que no pasará por la muerte. Era tan impresionante aquella vista del cielo, de la gloria de Dios y de Jesús, que Pedro dijo, Señor, quedémonos aquí. Vamos a hacer 3 pabellones, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, noten ustedes algo aquí específico. ¿Cuántos años tenían estos personajes? Ya lo dijimos. 1445 Moisés, que había muerto. 874 años Elías. Y sin embargo, se veían tan frescos como una fresca lechuga, con un rostro brillante, jóvenes, atractivos, porque en la eternidad no hay tiempo. Mis amados hermanos, vemos aquí como el Señor Jesús decía, la oración de Juan 17:24, cuando dijo, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que vean la gloria que tú me diste antes que el mundo fuese. Quiero que vean mi gloria que he preparado para aquellos que me han seguido, mis seguidores. Sí, mis amados hermanos, tenemos esta gloriosa esperanza, ¿verdad? Que
en 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo nos da un previo vistazo. Él está hablando acerca de las cosas, termina el capítulo 4 diciendo que hay cosas que son pasajeras, visibles, y hay las que son eternas, que son invisibles, y hay que verlas. Pero Pablo dice, vean ustedes versículo 1 de este 2 de Corintios 5, porque sabemos, el cristiano es una persona que sabe qué va a pasar con el futuro de este cuerpo débil, enfermo, este cuerpo sujeto a corrupción. Nuestra morada le llama Pablo el cuerpo morada terrestre, le llama este tabernáculo, y si se deshiciere, yo pienso de este bombazo que sucede y cuánta dinamita en Líbano, cuerpos que quedaron desintegrados, pero no imposible para Dios. Si había entre ellos creyentes, ese cuerpo que fue deshecho, Dios lo va a hacer nuevamente, porque tenemos una morada eterna en los cielos. Y el apóstol Pablo dice, por eso gemimos. Romanos capítulo 8 habla de 3 gemidos. Gime la creación que quiere ser liberada, gime el hombre que quiere ser ya el día de su redención, pero gime el Espíritu Santo orando por nosotros. Pablo dice, nosotros estamos gimiendo y deseamos ser revestidos de aquella nuestra gloria celestial. Este cuerpo mortal va a ser revestido de gloria, dice el apóstol, y vamos a ser así hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este cuerpo, este tabernáculo, gemimos con angustia otra vez, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuántos en Génesis 5 murieron sus cuerpos a la tumba, al polvo? Pero uno que fue absorbido por la vida. Y él dice aquí, el que nos hizo para esto es Dios mismo, y para eso nos ha dado una garantía. Y esta garantía el Pablo lo llama las arras del Espíritu Santo. En este tesoro de barro, o en este vaso de barro, perdón, tenemos un tesoro. Y ahí vive el Espíritu Santo. Y este cuerpo se convierte en su santo templo. Así que Pablo dice, vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque no andamos por vista, sino por fe. Por tanto, procuramos también, presentes, dice, o ausentes, agradar a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ahora sea bueno o sea malo. La palabra malo realmente quiere decir lo inútil. Si usted lee 1 de Corintios capítulo 3, se daría cuenta de las 3 áreas que son cosas indestructibles, como es oro, plata, piedras preciosas, y cosas que son destructibles, como es oro, madera y heno. Y Pablo dice que vamos a ser juzgados, no el tribunal para ver si somos salvos o no, porque ahí no aparecerán los inconversos, sino el cristiano que ha sido fiel en su mayordomía, que ha sido fiel a Dios, que ha servido a Dios, que ha invertido en el cielo, recibirá su recompensa. Es decir, este cuerpo irá a la tumba un día. Este cuerpo está sujeto a limitaciones, debilidad, pero vamos a tener un cuerpo intermedio. ¡Oh, gloria a Dios! La Biblia nos dice que el morir, se podría decir que es un leve dormir, es pasar por la sombra del valle de la muerte, y un eterno despertar con el Señor. Gloria a Dios.
¿Qué futuro glorioso tenemos entonces? El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, de nuestra limitación, debilidad, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Jesús habló de un lugar, y todo cuerpo que ocupa un espacio, hablando del cielo mismo, será que tengamos ese cuerpo. Un cuerpo glorificado que puede comer para vivir, puede comer y no necesita comer para vivir. Por ejemplo, el Señor Jesús en Lucas 24 les mostró su cuerpo, les mostró las heridas, las cicatrices, y dijo: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado, le dieron un panal de miel, y comió delante de ellos. Y dijo: miren, yo mismo soy. Amados hermanos, Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Dice: voy a preparar lugar en Juan 14, y voy a regresar la primer promesa del arrebatamiento de nosotros. Porque no está hablando al pueblo de Israel, está hablando a su iglesia en ciernes. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dijo: ustedes saben el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oh, mis amados hermanos, la palabra de Dios, en la cronología de la vida de Jesús, nos dice que Él a los 30 años comenzó su ministerio. Si su ministerio duró 3 años, entonces fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados a los 33 años. Científicamente se ha comprobado que a los 33 años comenzamos a envejecer. A los 33 años comienzan a morir nuestras células. Y ahí es una decadencia. Y aunque el hombre llegue a los 80, 90 años, 103, como acaba de morir un amigo nuestro, tiene que morir. Ahora, mis amados hermanos, me llama la atención qué pasaje tan tremendo, aquella historia que Jesús narró acerca del cuerpo del rico en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y si usted observa en esta historia, dice la Biblia que el rico fue sepultado, su cuerpo fue a la tumba. Pero estando en los tormentos allá, él tenía un cuerpo. Un cuerpo que no se puede quemar, pero que puede estar en las llamas. Y él habló, entonces él podía hablar, dijo que refresque mi lengua. Él pudo ver a Lázaro, él pudo conocerlo, él sentía, él veía, él oía todo esto, y además tenía una brillante memoria. Dijo: tengo 5 hermanos. Y aún estando en la condición de condenación en aquel lugar, pedía que alguien predicara allá en la tierra para que sus hermanos no fueran a ese lugar de tormento. Hermanos, hablando de nuestro glorioso futuro y pensando de esta transmutación, de esta metamorfosis que Dios va a hacer con nuestros cuerpos. Y a mí me encanta pensar sobre esto. El hombre piensa que su morada es eterna aquí, y no es cierto. Para enfermarse solo hay que estar sano. Para morirse solo hay que estar vivo. No sabemos. Nadie sabe cuándo, cómo, dónde, ni de qué va a morir. Es una cita inevitable. Es una cita que podríamos decir que es inminente. Sin embargo, el creyente, el que ha puesto toda su confianza en Jesús y muere en Jesús, al morir,
Aquella mano que fue traspasada por el clavo en la cruz del Calvario le va a dar la bienvenida y le va a decir: venid, bendito, heredad del reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Qué palabras tan más hermosas nos da la palabra del Señor aquí en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 3, donde dice el apóstol Juan: ya nos ha hablado de un lugar hermoso en el capítulo 14 de su evangelio, pero ahora en su carta dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Se refiere a nuestro cuerpo mortal. Pero sabemos, como Pablo dijo en Corintios 5, porque sabemos. El cristiano sabe de dónde viene, dónde está y sabe a dónde va. Lo que el inconverso, por muy intelectual que sea, lo ignora. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, su manifestación gloriosa, como dice Tito, aquella esperanza bienaventurada que tenemos, en la manifestación de gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si tú que me estás oyendo ya tienes tus 77 años como un servidor, si ya andas en 80 años, en 90 años, y todo te duele, el cielo no va a ser un lugar de viejitos enclenques. El cielo va a ser de hermosas hermanas, hermanos, transformados, todos de 33 años. Oh, eso me llena de gozo. Eso le impresionó mucho a Pedro cuando vio aquel gran hombre de Dios, Elías, que representaba a los profetas, o aquel hombre de Dios que había muerto casi 1500 años antes de él, y lo veía tan atractivo, y dice: este es Moisés. ¡Qué gloria! Por eso dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos y no Dios de vivos. Esta pandemia que nos está pegando tan duro, esta gran cifra de contagiados, pero gran número de muertos, no debemos de tener temor. Sabemos que nunca va a ser igual esto, porque sabemos que va a haber muchos cambios, muchos cambios. Ya no hemos podido tener un 15 años, una reunión de convivio en un bautismo. Ya no hemos podido tener una boda como lo hacíamos. Ni siquiera un sepelio para cantar himnos. Tomás te entregan una urna con el polvo. ¡Qué tremendo! Pero que ese polvo, si la persona fue un creyente en Jesucristo, de allí se levantará y Dios lo levantará el día final. Y esa es la confianza que tenemos. ¿Qué podríamos decir para concluir? Pues dar muchas gracias a Dios, porque nuestra existencia no es aniquilación, la muerte. Es simple y sencillamente un cambio de residencia, un domicilio permanente en el cielo, donde para siempre estaremos con Él. Qué hermoso canto iremos enseguida, en ese lugar donde está el Señor, un mundo feliz. Dios bendiga su palabra esta hermosa mañana, este domingo, y animémonos a vivir, a trabajar, a orar, a servir al Señor, porque no sabemos cuándo, cómo, dónde o de qué, pero un día estaremos presentes con el Señor al estar ausentes de este cuerpo, pero vestidos en gloria. Me fascina ese capítulo 7 de Apocalipsis. Aquellos que dejando sus cuerpos aquí en la tierra, muriendo decapitados, allá en el cielo con cuerpos gloriosos, con palmas en sus manos, dando gloria a Dios y gozosos, porque han salido de la tribulación y ahora están en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos.
Amén. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amados hermanos, vamos a despedirnos con la bendición pastoral. Ahora pedimos que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Gloria demos al Padre